de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que se mueven por la calle con objetos de valor. ¿Cuál es el costo de asegurarse su bolso, su cartera contra el robo en la vía pública? Vamos también a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días con el economista Eduardo Curia. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros una vez más Yamila Escala y hoy nos está acompañando Alejandro Bianchi para repasar los hechos más importantes de los mercados de capitales, tanto locales como internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Vamos a ir, como hacemos siempre, rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Y para hacer frente a la importante y continua caída de reservas internacionales del Banco Central, la semana pasada, bueno, en los últimos días, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que se aumentarán los controles para las compras por Internet. Santiago presenta esta información. Así es, Alejandro. Después de que las reservas perforaron el piso de los 33.000 millones de dólares y que, bueno, siguen cayendo, la semana pasada el tipo de cambio informal, el blue, superó los 10 pesos, están comenzando a haber algún tipo de reacción, de medidas por parte del gobierno. Echegaray, el titular de la AFIP, dijo que destinó 100 inspectores de la AFIP solamente para controlar las compras de tarjeta de crédito. Recordemos que estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que los argentinos compran por Internet, estas compras virtuales que se hacen, que están colapsados los correos, el correo postal, porque llegan compras que uno hace por Internet y bueno, después se reparten a domicilio. Toda una nueva modalidad para aprovechar esta diferencia que hay entre el precio del dólar formal y el informal. Esto estuvo acompañado de otras medidas, como también, por ejemplo, claro, uno dice, un modelo que supuestamente tiene que alentar la sustitución de importaciones, está facilitando la importación, no solo de compras con tarjeta al exterior, sino también de autos importados. Otra de las grandes críticas que se hacía, bueno, también se impusieron mayores controles para la compra de autos por encima de 350.000 pesos. Habrá que hacer declaraciones juradas y un montón de cosas que probablemente va a trabar y va a disminuir la cantidad de autos importados que se vendan en el mercado local. Esto hay que agregar que por primera vez también en mucho tiempo la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, salió a hablar de la caída de reservas, dijo que el 75% de esta caída se debe al pago de la deuda externa y que por lo tanto, bueno, no son razones para preocuparse demasiado, es una cuestión coyuntural y que a ella no le interesan los capitales golondrina, estos dólares que vienen de corto plazo, porque suelen irse también así de rápido. Así que bueno, este es el panorama. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana cuando la Presidenta de la Nación vuelva en funciones y si efectivamente se toman más medidas para frenar lo que es la disparada del blue y la caída de reservas, algo que preocupa a todos los economistas, ya sea cualquiera el sesgo ideológico que tengan. Definitivamente habrá que esperar, ¿no? A ver qué sucede ahora con el regreso de la presidenta esta semana, pero da la impresión de que el gobierno va a continuar apelando a los controles, a las restricciones para hacer frente a los numerosos problemas que enfrenta la economía en lugar de resolver justamente las cuestiones de fondo. Y para dar un ejemplo, si el gobierno ubicara el dólar oficial en el nivel que corresponde, en el nivel que se ajusta a la situación, a las posibilidades, a la productividad de la economía argentina, las compras que los argentinos hacen en el exterior caerían, pero rotundamente, ¿no? Porque los bienes extranjeros dejarían de ser lo baratos que son hoy, ¿no?, en relación a los productos locales. O sea que ahí, digamos, hay una medida que se debería tomar. Seguramente, en mi opinión, no se lo va a hacer. Habrá que esperar, ¿no? A ver, con el regreso de la Presidenta, ¿no? Sí, seguramente alguna medida va a haber que tomar. Lo que sí también hay que ver es si los productos del exterior son baratos o si los productos locales están demasiado caros, ¿no? Eso es otra cosa, porque con la inflación realmente uno ve las diferencias de precios y conviene estar pagando adicionales, pagando recargos, pagando impuestos, pagando, por ejemplo, muchas aerolíneas te cobran un recargo por el peso que uno trae del exterior y también conviene. Esto quiere decir que los precios a nivel local están bastante inflados. Por eso digo, si uno pusiera el dólar en el nivel que corresponde, entonces esa situación se modificaría.
Pero bueno, da la impresión de que el gobierno no está dispuesto a asumir los costos políticos que esto implicaría. Vamos a seguir hablando de este tema en el último bloque con Eduardo Curia, pero ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que se manejan, tal vez con objetos que compraron en el exterior, por la calle, objetos de valor. ¿Cuánto sale asegurarse contra la posibilidad de robo en la vía pública? Y en realidad, con un juego de llaves, un par de maquillajes e incluso un portadocumentos ya tenemos un valor, una suma que es interesante tener asegurado al momento de tener un percance en la vía pública, más que percance en realidad, un robo que además de hacernos pasar un mal trago nos implica dinero, porque el celular tiene un costo, porque el maquillaje tiene un costo, o lo que llevemos en la mochila o el bolso, que también están cubiertos. No así, atención, que lo que tiene que ver con aparatos electrónicos no incluye a las computadoras personales, a las notebooks o netbooks. Esas sí tienen una cobertura que las compañías comercializan aparte, sí, en otros momentos hemos trabajado, incluso más adelante también les vamos a pasar los datos otro día. Bueno, la cuestión que las compañías ofrecen distintos productos en función de una suma asegurada, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer para ver qué nos conviene, si estamos interesados, si queremos consultar, qué podemos contratar, bueno, hacer un cálculo de lo que uno lleva, porque de repente no todos tenemos el mismo celular, no todos llevamos maquillajes de determinado tipo u otro. Bueno, cuestión, lo que a uno le interesa, que le devuelvan una vez que sufre este tipo de siniestro. Por eso es cuando uno averigua, ese es el punto en este tipo de pólizas a tener más en cuenta. Vamos a ver en pantalla entonces lo que nos ofrece en este momento el mercado. Arrancamos con 12 pesos con 50 por mes para lo que es la primera cobertura, el primer tipo de Santander Río, Patagonia 22, en un segundo tipo Santander 24, que estamos en los 800 pesos más o menos de suma asegurada. Blister Pack, que es comercializadora de Allianz, ya 50, la segunda de Patagonia 32, vamos viendo distintas compañías, Francés 40, Zurich 50 pesos por mes también para contar con este seguro, y ya un poquito más caros lo que son Meridional en 52, La Caja, Blister Pack 57, Liberty 61 y Galicia 65 pesos. Entonces, entre 12 pesos con 50 y 65 pesos por mes, podemos tener asegurados hasta 5.000 pesos en lo que es lo que uno lleva en la cartera o en la mochila, y en más de un evento por año, según la compañía. Bueno, una opción entonces para tener en cuenta aquellos que están preocupados por la inseguridad. Vamos a comenzar el repaso de los hechos más importantes de los mercados de capitales y vamos a comenzar con lo sucedido en los Estados Unidos, en donde tras las declaraciones de la posible sucesora de Ben Bernanke en la Reserva Federal, subieron fuertemente los mercados. ¿Es así, Alejandro? Correcto, los mercados en Estados Unidos estaban alcanzando una zona de resistencia o de techo durante la semana, el índice S&P 500 en la zona de 1.760 puntos, y Janet Yellen, que es hoy la vice de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, y que fue postulada para en febrero suceder al presidente en la presidencia del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, generó, digamos, una situación de expectativas alcistas para los mercados, porque en su comunicado, además de hacer hincapié en que la Reserva Federal tomó una política expansiva, que generó 7.8 millones de trabajos nuevos en los Estados Unidos, que permitió la recuperación, si bien encuentra algunas todavía deficiencias de la economía, por ejemplo una tasa de inflación todavía alta en el 7,3%, en algún momento en el comunicado dijo que ella cree que la mejor aproximación en este momento para volver en algún momento a una política monetaria más normal es continuar apoyando al crecimiento económico. Eso fue un disparador para los mercados y inmediatamente el índice S&P 500 volvió a tocar máximos históricos, quebró esa resistencia y llegaba a los 1.795 puntos, muy bien, alzándose con una suba del 29% en un año, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información estamos cerrando el bloque. Quédese ahí. En instantes estamos nuevamente con ustedes.
Estamos de regreso y vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado y como hacemos siempre vamos a comenzar con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias, como por ejemplo la consulta de José de San Telmo, un viejo televidente nuestro que pregunta por la situación del BST. Para José, entonces, si son muchos los televidentes que nos preguntan por esta entidad financiera, porque es una de las que ofrece tasas de interés más atractivas para los depósitos a plazo fijo, justamente. Vemos sus números en pantallas. Patrimonio por 155 millones de pesos, depósitos por 1.268 millones y en el último ejercicio muestra resultados positivos de 10 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para BST. Muy bien, cambiamos de tema y como decimos siempre es un momento muy difícil a la hora de decidir qué hacer con nuestro dinero. Los plazos fijos no nos permiten conservar el poder adquisitivo de nuestros ahorros, el dólar es ilegal, los precios de los inmuebles son inciertos hacia el futuro y así podríamos seguir. Bueno, Dolores Ugarte dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero dialogó con los ahorristas en la calle para conocer cuáles son sus preferencias en este momento tan particular a la hora de decidir qué hacer con su dinero. Dólares. ¿El hecho de que los dólares sean ilegales no te hace considerar otras opciones? Sí, puede ser alguna inversión, algún bono, algo. Como por ejemplo. Las acciones de YPF. En ladrillos, pero es imposible ahora. Hoy por hoy, si tuviese ahorros, los pondría en inmuebles. Podría comprar bonos, por ejemplo. Como por ejemplo, ¿cuál? Bonos de YPF o de otras empresas. Para jugar por el mercado, yo invertiría en lo que es pozo, construcción, más que nada por la rentabilidad de recuperación rápida y la alta inversión. Con respecto a la utilidad, la inversión es muy buena porque le recuperas rápidamente el capital invertido. Si un país tiene su administración seria, pondría en el sistema financiero institucionalizado. Porque hay mucho dinero de los argentinos que está fuera del país. Y está fuera del país por culpa de nosotros que no le damos la confianza necesaria. Propiedades, sí, inmuebles, qué sé yo, terrenos. Y bueno, con el dólar estamos, ya como todos sabemos, ¿viste? Es un poco más oscuro y no sé, yo hago todo transparente y propiedades y los inmuebles me parece una buena forma para invertir y además apoyar el crecimiento de acá en Argentina. Bueno, realmente el tema está difícil. Yo no voy a decir dónde colocaría mis ahorros porque no quiero que me acusen de apología del delito. No sé cuál es tu caso. Es difícil tratar de ganarle a la inflación, pero bueno, siempre hay alternativas que son por ahí un poco más sofisticadas, como por ahí descuentos de cheques, como por ahí cauciones, hay que ir por ahí a un agente de bolsa e informarse mejor. Lo que quiero decir es que en estas épocas de incertidumbre, volatilidad e inflación, no es fácil justamente saber dónde invertir bien y hay que por ahí informarse un poco más con alguien especializado para tener un mayor abanico de opciones. Bueno, precisamente el martes Ale Bianchi nos va a dar algunas recomendaciones para ver qué hacemos con nuestro dinero, pero ahora vamos a completar el informe sobre lo sucedido en los mercados de capitales, viendo qué sucedió a nivel local, donde el Merval volvió a acercarse a los niveles récord que había alcanzado hace algunas semanas. Correcto, el Merval acompañó el movimiento en los Estados Unidos, alcista en el mercado. En Estados Unidos decíamos que había alcanzado récords históricos. Aquí estamos todavía por debajo. Después de las elecciones hubo una toma de ganancias muy fuerte de parte de los inversores que llevó al Merval a recortar cerca de 600 puntos desde los 5.670, actualmente en 5.560 puntos. El Merval ha recuperado parte de ese terreno perdido y básicamente lo que está impulsando y por hoy al mercado es un conjunto de expectativas. ¿Sí? No hay quizá nada en concreto, salvo los balances o los resultados de los bancos que generaron, por ejemplo, en el caso de Galicia, un incremento en los ingresos de cerca del 86% en un año, en el caso del Banco Francés, 48% en un año. ¿Sí? Si miramos a nivel de resultado por acción, al final del balance, la última línea, quizá el resultado no es tan bueno, bajan a cerca de un 30% de las ganancias. Bárbaro. Y un poco es una expectativa lo que hay respecto de qué puede pasar cuando vuelva Cristina, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, cerramos rápidamente este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Para Elena, que nos consultó sobre Sancor, compañía que esta semana anunció finalmente el lanzamiento de Prevención, la prepaga, al frente en su cargo Edgardo Bobo. ¿Cuáles son entonces los datos para esta empresa? Arrancamos en 2.981 millones de pesos como activo, pasivo 2.129 millones, patrimonio 851 millones, resultado negativo de 169 millones de pesos, primas 3.403 millones e informa 2.979 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, nos vamos a un corte en instante, vamos a estar dialogando con el economista Eduardo Curia. Quédese ahí, Muy bien, ya está con nosotros el economista Eduardo Curia para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir, Y ya pasaron 3 semanas desde las elecciones legislativas y todavía no se tomó ninguna medida económica de importancia, posiblemente por la ausencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que retornará a sus actividades a partir del día de mañana. En este contexto, las reservas internacionales del Banco Central continúan cayendo, el dólar superó en los últimos días los 10 pesos para cerrar la semana un poco por debajo de esa cifra. Eduardo, ¿se pueden seguir demorando las decisiones económicas en la Argentina? Es difícil porque en sí la economía, la macro, está afrontando distorsiones ya profundas en varios frentes, si bien yo las suelo catalogar en el tema de la simbiosis entre un retraso cambiario importante y una inflación efectiva también importante, hay otros factores incidiendo. Entonces creo que algo hay que hacer. Es una situación donde uno diría en abstracto que requiere cierta cirugía mayor, la cual políticamente y socialmente yo diría que es inviable o es algo políticamente no correcto. ¿Pero qué significaría una cirugía mayor? A ver. Es lo que es clásico, un tema de ajuste cambiario importante. Es un aumento importante del dólar oficial. Claro, adecuación fiscal y de políticas de ingresos también importante, porque hay que conseguir entonces que se realineen los valores en dólares, tema de tasas de interés, incluso jugar a un tema... Hay que bajar la tasa de inflación, ¿no? También. Ese es un tema que juega como una decantación, pero yo lo que quiero decir es que este elemento que yo señalo como razonamiento económico, políticamente prácticamente hay que descartarlo porque es inviable. ¿Por qué es inviable? ¿Por una caída en los salarios reales en la primera parte del proceso? Porque hay elementos de costo, llamémosle, sociales y hasta políticos, si se quiere, y hoy me parece que la comunidad y la dirigencia política no está preparado, ni las demás dirigencias para encarar el asunto. Con lo cual, lo que queda abierto, porque las distorsiones de un modo u otro siguen y persisten, es ver qué elementos de gradualismo existen. O sea, en qué medida se puede replicar en cierta proporción, aunque fuere, esa referencia mayor que antes señalaba, lo cual tampoco es ¿Se puede llegar fácil. De forma gradual a ese equilibrio, Es Eduardo? difícil, pero creo que es lo que quedaría como intento, lo cual exige también, probablemente en el tema cambiario... Más disciplina aún, ¿no? Me parece. Claro. Es también gradualismo, pero severo y continuado, donde también hay deberes fiscales y de política de ingresos no menores. Hay que estar jugando también con las tasas de interés hacia arriba, pensando en la interacción con el blue, porque también una brecha semejante es un factor perturbador. Por lo cual yo diría que la situación económica es bastante compleja, por eso yo digo que el bienio 2014-2015 es complicado, ¿no? Ahora, al parecer el gobierno optó por ese gradualismo con el tipo de cambio formal porque lo fue llevando de 5.80 a 5.90 hasta casi 6 pesos, una devaluación que anualizada supera creo que el 30%. ¿Te parece que se puede continuar a estas tasas de devaluación o hace falta más todavía? El tema es que en el año punta a punta se queda en el 20 y pico, lo que pasa es que a veces hacemos los anualizados en los meses, entonces un día da 40 semana y al otro da 25.
Y es simplemente que es un progreso, es congelar el atraso, pero el atraso ya es rotundo. Claro, en el año final creo que está dando eso, que tendría... 20 y pico, Sí. empardado con salarios y con inflación efectiva. El tema requiere, incluso si uno quiere hacerlo gradual, es un gradualismo de profundización, o sea que todavía debe acentuar para marcar más la luz y la diferencia con el resto de los valores, con lo cual, insisto, porque quiero ser en esto contundente, aún en el gradualismo hay tareas de ordenamiento fiscal. Y costo político también, ¿no? Y costo político también. Bueno, pues digo, la otra es, obviamente, decir, bueno, hago una especie de continuidad lineal y voy un poco tamizando y calculando cómo las reservas me sirve el stock. Claro. ¿Y hasta Ahora, cuándo? te escucho y vos sabés que la sociedad argentina en realidad está bastante dividida, también los economistas, entre ortodoxos y heterodoxos, y por lo que vos me estás diciendo, siempre se te identificó con cierta heterodoxia y tu propuesta es prácticamente lo mismo que proponen los economistas ortodoxos, es decir, devaluación y ajuste fiscal. ¿Cómo te Yo soy suena un eso? heterodoxo del oro al alto, lo he sido siempre, y en mis libros y en mis papers está evidentemente el diseño, junto con otros colegas, Frenkel y otros, que es ese esquema que su versión más parecida es la del 2003, 2002, 2007. Después hay un loop, un cambio, y llegamos a un modelo que paradójicamente es de dólar bajo. Yo obviamente, más allá de vinculaciones políticas o lo que fuere, discrepo con ese modelo, ¿no? Ahora vamos a probar justamente tu grado de ortodoxia, ¿no? Porque en los últimos días se conoció, ¿no?, que el gobierno estaría dispuesto a que el Fondo Monetario Internacional revise sus cuentas para tener acceso a financiamiento fresco. ¿Estás de acuerdo con esta actitud del gobierno? Yo creo que el tema del fondo, que revise las cuentas, que arreglar en el tiempo los entuertos financieros pendientes, es un tema lógico. A mí que el fondo me importa un pito. Puede ver las cuentas. Además, con tal que yo pueda encarar mi política, pero mi política es una política fuerte, incluso ante el fondo, si yo tengo dólar alto, si yo tengo los fundamentales fiscales y otros bastante bien ordenados, ¿no? Y si yo tengo un esquema que me permite acumular reservas, no drenaje de reservas. Por eso digo, el esquema del 2003, 2002, 2007 es el que a mí más me ha seducido relativamente. En 5 años, esto hay que recordarlo, las reservas se cuadruplicaron. Cuando llegó Néstor Kirchner estaban los 11.000 y fines del 2007 estaban 46.000. Sí, vuelvo a tu propuesta anterior, porque claro, ¿cómo se hace para devaluar y eso va a tener un salto en la inflación? ¿Y de inflación Bueno, de 50%, 60%? Es que no prestaste atención. Ajuste fiscal. En el tema en abstracto, me parece que es una situación de que las distorsiones son tales que ya no es de sintonía fina, sino que es de cirugía mayor. Pero también lo he dicho con gran claridad, política y socialmente, un esquema de estas características está vedado. Por ende, hay que estar viendo qué pasa con las 1000 versiones del gradualismo. Lo que digo es que el gradualismo tiene que ser muy sesudo, muy efectivo y muy continuado, porque estamos en tiempo de descuento. Y el tiempo de descuento en alguna medida lo marca el stock de reservas. Bueno, justamente en los últimos días se publicó el dato de inflación del mes de octubre y ya está dando un anualizado muy cercano al 26%. ¿Estás viendo un aumento en la inflación en los próximos meses? Bueno, es una asignatura abierta otra vez. Yo creo que hay que salir y el gobierno tiene que salir, incluso con versiones de gradualismo, ya que lo otro hay que descartarlo, pero hay que hacerlo rápido, porque hay que ir reuniendo todos estos elementos que hoy están dispersos. Entonces, ya viene el pedido de la dirigencia sindical, que no es lerda en esto,
de la petición para paritaria y otras cosas, así que hay que salir a la cancha. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces nos vamos con el análisis de Eduardo Curia sobre la situación de la economía y las posibles salidas a los graves problemas que esta registra. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.